Mi nombre es Dania Natalia Amador Castelán. Estudio en la telesecundaria 274 situada en Guadalupe, Victoria, municipio Cautepec de Hinojosa, Hidalgo. Actualmente curso el tercer grado Grupo A con la maestra Suceda Andrés Rivera Sandoval. El tema del que hablaré hoy es volumen de figuras geométricas. Elegí este tema con la finalidad de fortalecer mi aprendizaje para titularme como arquitecta en un futuro. Con todo ya concluido, comencemos con la exposición. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de espacio ocupada por un cuerpo. Se deriva de multiplicar tres dimensiones: ancho, profundidad y longitud. La unidad en la que se maneja en el sistema internacional es el metro cúbico. Para cada figura se utiliza una fórmula que se acopla a sus características, como el cubo, que es volumen es igual a A al cubo, donde A es igual al tamaño del lado del cubo. En el cilindro es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. En un prisma es volumen es igual a área de la base por altura, donde área de la base se identifica por una A mayúscula y una B mayúscula debajo de esta. En un cono es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. En una esfera es volumen es igual a 4 por pi por radio al cubo sobre 3. En una pirámide es volumen es igual a área de la base por altura sobre 3, donde también se utiliza el área de la base como en un prisma. Algunos ejemplos de cómo resolver el volumen de algunas figuras geométricas son los siguientes. En el caso del cubo es necesario elevar la medida de su lado a la 3. En el caso del prisma es necesario sacar el perímetro y el área para poder resolver el volumen. En la pirámide solamente es necesario sacar el área para poder resolver el volumen. ¿Cuál es la importancia del volumen? Este se puede aplicar en distintos campos, ya sea en la ingeniería mecánica para poder hacer objetos resistentes o en la arquitectura para saber el espacio que debe ocupar una construcción. También se puede utilizar en la vida diaria, ya sea para conocer la capacidad de una caja, un frasco u otro objeto. Hasta aquí llega esta exposición. Agradezco la atención prestada a este video y espero que al igual que yo puedas fortalecer tu aprendizaje sobre este tema. Adiós. El tema del que hablaré hoy es diversidad lingüística de los pueblos hispanohablantes. Elegí este tema con la finalidad de comprender la forma de hablar de otros países. Con todo ya concluido, comencemos con la exposición. ¿Qué es la diversidad lingüística? Esta hace referencia a una medida que representa la cantidad de lenguas existentes en un país o área geográfica, lo que ayuda a conocer las lenguas de un país o a preservar aquellas que se encuentran en riesgo de extinción ante la falta de hablantes. Hay distintas formas de hablar o acentos en cada país. Por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho la S. En Chile se tiende a hablar muy rápido y quitar letras de las palabras. En Venezuela se tiende a quitar la S de las palabras y en España se habla en un tono bajo y con mucha S. Algunos ejemplos de palabras diversas en cada país son las siguientes, donde en Argentina se dice pancho, en Chile se dice hot dog, en México hot dog, en Venezuela perro caliente y en España perro caliente. Otro ejemplo sería que en Argentina se dice chaucha, en Chile se dice poroto verde, en México se dice ejote, en Venezuela vainita y en España judía verde. Hasta aquí llega esta exposición. Agradezco la atención prestada a este video y espero que al igual que yo puedas conocer nuevas formas de decir algunas palabras. Adiós. Hoy les daré a conocer un pequeño resumen de las actividades que hemos realizado en estas 3 semanas. En el tema de operaciones básicas hicimos multiplicaciones y divisiones con punto decimal, al igual que usamos la regla de 3 para resolver algunos problemas.
En el tema de perímetros y áreas buscamos estas medidas en algunas figuras como en un cuadrado, un rectángulo o en un trapecio. En el tema de figuras a escala representamos las medidas originales a diferentes escalas, como a 1/3, 1.5 o a 2/5, o a buscar la escala mediante una regla de 3, buscando el valor de x, que en este caso sería la escala. En el tema de sucesiones numéricas teníamos que calcular el término según la expresión algebraica establecida e incluso buscar expresiones algebraicas equivalentes. En el tema de expresiones algebraicas y figuras compuestas teníamos que buscar una expresión algebraica que representara el área de una figura. En el tema de volúmenes teníamos que buscar el volumen de diferentes figuras, ya sea un prisma, un cubo o otra figura como una pirámide. En el tema de potencias teníamos que resolver una tabla indicada por la maestra donde se debería de poner la operación que se hizo y el resultado de esta. En el tema de notación científica repasamos que se usa para representar cantidades muy grandes a muy pequeñas y el número decimal tiene que ser mayor a 1 y menor que 10. En el caso de que el número al que se va a elevar sea positivo, el punto decimal se recorrerá a la derecha, pero en el caso de que sea negativo, este se recorrerá a la izquierda. También contestamos un cuadro en el que la maestra asignó diferentes cantidades y teníamos que pasarlas a notación científica. En el tema de proporcionalidad, la maestra nos asignó diferentes problemas donde teníamos que encontrar la respuesta con una regla de 3, buscando el valor de x. En el tema de equivalencias de expresiones de primer grado, teníamos que encontrar los términos de unas expresiones algebraicas, al igual que buscar algunas expresiones que sean equivalentes. En el tema de histogramas teníamos que buscar la diferencia entre una gráfica de barras y un histograma y para qué servía. Y en el tema de medidas de tendencia central teníamos que buscar el rango, la media, la mediana y la moda de cada uno de los datos indicados por la maestra. A continuación mostraré los aprendizajes de estas 3 semanas de español. En el primer tema aprendimos cómo comparar textos y la información que necesita. En el segundo tema tratamos qué es la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Vimos sus diferencias en cada idioma y también palabras que se dicen diferente pero que son lo mismo. En el tercer tema analizamos el contenido de canciones y aprendimos que cada persona tiene un gusto distinto de música. En el cuarto tema elaboramos resúmenes con un propósito definido integrando información de distintas fuentes. Y en este caso hablamos sobre la energía nuclear. En el quinto tema hablamos sobre los documentos legales y administrativos. En el tema 6 elegimos un libro del que sacaríamos características y funciones de nuestros personajes y buscaríamos datos sobre el autor. Para el tema 7 teníamos que escribir la biografía de uno de nuestros familiares y después escribir la biografía de una persona famosa. Para el último tema teníamos que elegir una historia y esa historia convertirla en una historieta. El primer paso era elegir tu historia, ya sea de género policíaco, misterio o terror, fantástico, ciencia ficción, realista o relatos tradicionales. El segundo paso era escribir el nombre y la función del personaje junto con sus características y un dibujo. Y para terminar, revisar que todo esté en orden y que cumpla con las características de una historieta. A continuación mostraré las actividades de la materia socioemocional. El primer trabajo fue presentarnos y escribir cosas sobre nosotros mismos.
El segundo trabajo fue dibujar las emociones que sentimos durante la cuarentena. En el tercer trabajo tuvimos que dibujar nuestra casa y escribir qué actividades realizamos en cada parte de ella. El cuarto trabajo fue escribir qué hemos hecho o aprendido en casa durante la cuarentena. El quinto trabajo fue escribir cuál ha sido nuestro peor miedo y cómo lo enfrentamos. Para el trabajo número 6 necesitábamos recostarnos en un lugar donde hubiera silencio y pudiéramos escuchar las cosas de afuera o que no le ponemos atención cuando hacemos otras actividades. Para el trabajo número 7 necesitábamos escribir cómo experimentamos cada una de las emociones y cómo nos ayuda nuestra familia. Para el trabajo número 8 teníamos que mentalizar acerca de la situación que estamos viviendo ahora. Para el trabajo número 9 necesitábamos escribir cómo ayudaríamos a una persona que está pasando por un mal momento. Para el trabajo número 10 necesitábamos escribir cómo resolvemos nuestros problemas. Para el trabajo número 11 necesitábamos investigar qué es tener una vida saludable y un desayuno saludable. Para el trabajo número 12 necesitábamos escribir diferentes ejercicios que nosotros realizamos y escribir sus beneficios. Para el trabajo número 13 necesitábamos investigar qué beneficios trae la hidratación. Para el trabajo número 14 teníamos que investigar qué es la obesidad, sus riesgos y cómo prevenirla. Y para el trabajo número 15 teníamos que escribir qué es el sedentarismo, qué afecta el fumar, qué afecta el tomar alcohol y qué pasa cuando comes en exceso, al igual que escribir qué entendemos cuando se dice cuidar de las actitudes, pensamientos que perjudican la salud de los adolescentes. Y estas son todas las actividades de repaso durante estas 3 semanas.